Lo sabes, estás fingiendo, y lo peor es que te has vuelto tan bueno en ello que hasta tú te lo crees. Cada vez que sonríes cuando algo dentro de ti se rompe, cada vez que le quitas mérito a tus logros, cada vez que simulas que no te importa destacar, te estás destruyendo lentamente. Te estás traicionando, no por modestia, no por educación, no por una humildad genuina. Lo haces por miedo, miedo a que te odien si brillas, miedo a que te rechacen si muestras tu verdadero valor, miedo a que te llamen arrogante si por un segundo te atreves a reconocer tu grandeza. Pero aquí viene la verdad. Esa falsa humildad no solo no te protege, te está aniquilando, te vuelve invisible, te borra. Carl Jung no lo dijo explícitamente, pero lo dejó claro en cada una de sus palabras. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que escondes tu poder, ese poder se vuelve contra ti. Que cada vez que finges ser menos, terminas siéndolo. Crees que ser humilde es noble, ¿verdad? Que es un valor, lo correcto. Pero lo que estás haciendo no es humildad, es autoaniquilación. Jung hablaba de la sombra, esa parte de ti que ocultas porque la sociedad te enseñó que era inaceptable. ¿Y sabes qué es lo que más se esconde? La ambición, el poder, el deseo de sobresalir. Desde pequeño te enseñaron a bajar la cabeza, a no llamar la atención, a decir gracias aunque no te hayan dado nada, a disimular tu brillo, a minimizar tus logros para no incomodar. Y te lo creíste. Pero hay algo que nadie te dijo, que al esconder tu luz, le haces el trabajo fácil a la oscuridad. Porque cuando el valioso se calla, el mediocre grita. Cuando tú te retraes, los que no tienen nada que ofrecer toman el centro del escenario. Y luego te preguntas, ¿por qué el mundo está lleno de mediocridad? No es porque no haya talento, es porque el talento ha sido educado para hacerse pequeño. La sombra, según Jung, no es solo lo malo, también es todo lo bueno que reprimiste por miedo. Toda tu genialidad, tu carisma, tu poder, tu liderazgo, tu capacidad de transformar el mundo metida en una jaula por culpa de una mentira. Que ser visible es pecado, que brillar es arrogante, que ser grande es ser egoísta. Mentira. ¿Quieres saber qué es realmente egoísta? Fingir que eres menos de lo que eres cuando podrías estar inspirando a otros. Esconder tu luz cuando podrías estar iluminando caminos. Dejar que el miedo dicte quién eres. Eso sí que es egoísmo, pero de ese egoísmo cobarde disfrazado de virtud. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que cuanto más te minimizas, más alimentas tu propia frustración, porque tu alma no puede respirar en esa cárcel. Cada vez que niegas tu potencial, creas resentimiento, no contra los demás, sino contra ti mismo. Y ese resentimiento, tarde o temprano, se filtra, se convierte en cinismo, en envidia, en crítica hacia los que se atreven, porque tú no te atreviste. El que finge humildad se convierte en enemigo de todo el que no se esconde. Y eso te rompe por dentro porque tú sabes que podrías ser más. Lo sabes. Cada vez que ves a alguien destacar y te molesta no es porque lo haga mal. Te molesta porque tú también podrías, pero te convenciste de que no debías. ¿Ves el veneno? No estás siendo humilde, estás traicionando tu esencia. Jung decía que el camino hacia la individuación, es decir, convertirte en quien realmente eres, pasa por integrar tu sombra. No por eliminarla, no por negarla. Integrarla, abrazarla, reconocerla. Eso significa aceptar que tienes poder, que puedes brillar, que puedes influir, que puedes ser temido, respetado, incluso odiado, pero nunca ignorado. Y aquí está el punto más incómodo. ¿Estás dispuesto a ser odiado por ser tú, o prefieres ser querido por una máscara? Porque esa es la elección que estás haciendo cada vez que finges humildad. Estás eligiendo el agrado sobre la autenticidad, la aceptación sobre el propósito, la comodidad sobre el impacto. Y el precio es altísimo, porque el mundo no premia al que se esconde, premia al que se expone, al que se atreve, al que dice, esto es lo que soy, aunque te moleste. Al que no pide permiso para ser grande. Piensa en alguien a quien admires, alguien que haya dejado huella. Lo hizo fingiendo ser pequeño o se atrevió a ocupar el espacio que le correspondía. La historia no recuerda a los que se hicieron los humildes, recuerda a los que encarnaron su grandeza sin disculpas. Y no, esto no va de ser arrogante, va de ser verdadero, de dejar de encogerte para encajar en lugares que no mereces, de dejar de sacrificar tu voz para que otros no se sientan incómodos, porque aquí viene una verdad brutal. Si tu grandeza incomoda a alguien, ese alguien nunca estuvo contigo, solo con la versión reducida que le convenía.
Y cuanto antes lo aceptes, antes serás libre. Jung no hablaba de ser bueno, hablaba de ser completo. De abrazar tu luz y tu oscuridad, tu compasión y tu ambición, tu amor y tu ira, tu humildad real y tu soberbia oculta. Todo, sin filtros, sin disfraces. Porque solo cuando dejas de actuar, empiezas a vivir. Pero tú, ahora mismo, estás en un teatro, representando un papel que te enseñaron desde niño, el del bueno, el del callado, el del correcto, el que no molesta, el que no destaca. Y mientras tú actúas, otros gobiernan, porque el mundo es de los que no fingen. Te das cuenta del daño que te estás haciendo. Cada vez que alguien te elogia y tú lo niegas, estás diciendo, no valgo. Cada vez que logras algo y lo minimizas, estás enseñándole a tu inconsciente que el éxito es peligroso, que no debes llamar la atención, que no debes brillar. Y así te saboteas una y otra vez. ¿Sabes lo que Jung diría de eso? Que has construido un yo falso, un personaje socialmente aceptado, pero psicológicamente vacío. Una máscara de humildad que tapa un alma marchita. ¿Y para qué? ¿Para agradar a quién? A gente que no se atreve ni a mirarse al espejo. La humildad verdadera no es esconderte, es reconocer tu valor sin necesidad de gritarlo, pero tampoco de negarlo. Y tú lo niegas constantemente, por miedo, por trauma, por condicionamiento. Y mientras tanto, tu sombra crece. ¿Sabes lo que pasa cuando no integras tu sombra? Que te posee, que se manifiesta sin que lo sepas, que empieza a sabotearte, en las decisiones, en las relaciones, en los sueños, porque tu sombra está harta de que la niegues y un día explota. Y lo hace de formas que no puedes controlar: ansiedad, apatía, envidia, frustración, insomnio, dependencia. Porque lo que reprimes no desaparece, se pudre dentro. Y eso es lo que está ocurriendo contigo. Estás podrido por dentro de tanto fingir, de tanto contener, de tanto aparentar una humildad que no es real, porque en el fondo tú sabes que eres más. Y ese conocimiento, al ser reprimido, se convierte en autoodio. El que se niega a sí mismo acaba odiándose. Y ese odio te está consumiendo, te vuelve pequeño, inseguro, irrelevante y, lo peor de todo, manipulable. Porque el que no sabe cuánto vale siempre está a merced de los que sí lo saben. ¿Lo entiendes ya? Tu falsa humildad no es virtud, es una estrategia de autodestrucción. Un suicidio psicológico lento pero constante. Y solo tú puedes detenerlo. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tu destino no es ser invisible. Es que te has creído que lo correcto es no molestar, no destacar, no ser demasiado. Pero ya basta. No estás aquí para agradar, estás aquí para transformar. Y no puedes transformar nada si te niegas a ti mismo. Así que deja de hacerte el humilde, porque no lo eres. Y eso es bueno. Porque si lo fueras, no estarías sufriendo. No tendrías este vacío, esta rabia, esta sensación de estar desaprovechando tu vida. Esa incomodidad es tu sombra gritando, suplicando que la veas, que la integres, que le des espacio. Y cuando lo hagas, algo mágico ocurrirá. Te sentirás completo por fin. Y entonces ya no necesitarás fingir nada, ni humildad ni poder. Solo serás tú, sin máscaras, sin miedo. Y ahí empieza la verdadera libertad. La trampa de la aprobación, el siguiente nivel de la máscara. Y entonces, cuando por fin te atreves a soltar esa falsa humildad, crees que todo se arregla, ¿verdad? Pues no. Ahí es donde empieza la verdadera batalla, porque ahora ya no tienes excusas, ahora te enfrentas a un enemigo aún más feroz. No es la opinión ajena, no es el juicio de tu entorno, es algo mucho más peligroso, tu necesidad de validación. Y es aquí donde todo se pone oscuro. ¿Te has dado cuenta de que incluso cuando te permites brillar, necesitas que alguien lo confirme, que alguien lo aplauda, que alguien lo reconozca? Has dejado de fingir humildad, sí, pero ahora te has encadenado a otra cosa: la aprobación externa. Y esto es lo que nadie te cuenta. La validación es una droga sutil, traicionera, socialmente aceptada pero adictiva como ninguna otra. Empieza con una dosis pequeña, un elogio, un mensaje, una mirada de admiración. Y tú te sientes vivo, importante, por fin visto. Pero luego necesitas otra, y otra, y otra. Y sin darte cuenta, estás otra vez en una cárcel. Ya no finges humildad, ahora finges confianza. Finges que todo lo haces por ti, cuando en realidad estás haciendo todo por volver a sentir esa aprobación. Y aquí viene la trampa. Cuando haces las cosas por aprobación, pierdes tu esencia. Te moldeas según lo que gusta, según lo que aplauden, según lo que esperan. Te conviertes en un reflejo de lo que los demás quieren ver.
Y eso, aunque esté disfrazado de éxito, es otra forma de esclavitud. ¿Recuerdas lo que decía Jung? Lo que no haces consciente te controla. Y si no haces consciente tu necesidad de validación, acabarás siendo una marioneta emocional. Y lo peor es que te costará darte cuenta, porque el sistema premia ese comportamiento, te da likes, te da seguidores, te da atención, pero lo que no te da es libertad. Y aquí hay otra ironía brutal. La validación externa no es gratis. Tiene un precio. Cada aplauso que buscas te cuesta una parte de ti. Cada elogio que necesitas te aleja de tu centro, porque ya no estás actuando desde tu autenticidad, sino desde el miedo a dejar de gustar. Y así, sin darte cuenta, pasas de ser el que brillaba con miedo al que brilla por obligación, por necesidad, por dependencia. ¿Y sabes qué ocurre cuando no recibes la dosis que esperas? Te vienes abajo, sientes que has fallado, que no eres suficiente. Y eso te lleva a un círculo vicioso de autoexigencia, sobreproducción, desgaste mental. Porque el que depende del aplauso nunca puede descansar, siempre tiene que estar rindiendo, siempre tiene que estar demostrando algo. Eso no es éxito, eso es tortura. Y aquí está el punto más salvaje. El sistema te enseña a buscar reconocimiento, pero nunca te enseña a validarte tú solo. Porque si lo hicieras, serías libre. Y una persona libre no se controla, no se manipula, no se dirige desde fuera. Por eso el sistema prefiere que finjas humildad, porque el humilde falso no molesta, no cuestiona, no rompe el orden. Y si deja de fingir, que al menos necesite aplausos para sentirse vivo. Así sigue siendo predecible, así sigue siendo útil. La sociedad teme a los que no necesitan nada, a los que no fingen ser menos, pero tampoco piden ser más, a los que son simplemente ellos, sin miedo, sin hambre de aprobación, sin necesidad de complacer, porque esos son peligrosos. Esos no se compran, esos no se venden, esos no se callan. Y esa es la verdadera revolución, dejar de fingir humildad y al mismo tiempo dejar de mendigar reconocimiento. Estar en tu centro, hacer lo que haces porque nace de ti, no porque alguien lo espera. ¿Sabes cómo se siente eso? Silencio, paz. Una paz rara, intensa, incómoda al principio porque estás acostumbrado al ruido, a la reacción, al feedback inmediato. Pero ese silencio es tu hogar. Ahí es donde empieza lo real, ahí es donde ya no hay máscaras. Y ahí, por primera vez en tu vida, te enfrentas a la soledad auténtica de ser tú. No esa soledad de estar sin gente, sino la de estar sin aplausos, sin aprobación, sin espejos que te digan quién eres. Ahí es donde te construyes, donde decides quién vas a ser, no en función de lo que premian, sino en función de lo que tú eliges. Y aquí viene la pregunta brutal. ¿Quién serías si nadie pudiera aplaudirte? ¿Qué harías si supieras que nadie va a reconocerte jamás? Si la respuesta te asusta es porque aún no eres libre. Y esa es la meta. No el éxito, no el reconocimiento, no los elogios. La libertad. Esa libertad brutal de hacer, de crear, de moverte sin necesidad de fingir humildad ni de buscar validación. Solo tú, contigo, completo, sin hambre emocional. Y entonces, cuando llegas ahí, algo cambia. Tu presencia ya no es negociable. Tu poder ya no depende del entorno. Tu energía ya no se filtra por el deseo de gustar. Te conviertes en alguien sólido, alguien que no se mueve por reflejo, sino por convicción. Y el mundo empieza a girar a tu alrededor. No porque tú hayas cambiado el mundo, sino porque al fin dejaste de adaptarte a él. Carl Jung lo sabía. Por eso decía que el proceso de individuación, de convertirte en ti, es profundamente solitario, profundamente incómodo y profundamente transformador. Pero no puedes empezarlo si sigues aferrado a esa falsa humildad, ni si te esclavizas a la validación. Tienes que dejarlo todo, todo, y confiar en que cuando ya no quede nada que fingir, lo que emerja sea auténtico, sea tú, sin adornos, sin disfraces, sin máscaras. Ahí empieza la vida real. ¿Estás dispuesto a vivirla? El miedo al poder, la última barrera. Pero claro, justo cuando crees que has salido de la trampa de la falsa humildad y de la adicción a la validación, hay algo más que aparece, algo más profundo, más antiguo, más enraizado en ti de lo que te gustaría admitir. Un patrón invisible que te ha acompañado desde que tienes memoria, y es este, el miedo a tu propio poder. Sí, lo escuchaste bien. No es que no puedas ser grande, es que temes lo que sucedería si lo fueras. ¿Nunca te has preguntado por qué cuando estás a punto de lograr algo importante, algo dentro de ti se sabotea? ¿Por qué procrastinas justo cuando deberías actuar? ¿Por qué dudas justo cuando más claridad necesitas? No es casualidad. Es tu inconsciente activando el freno de emergencia. ¿Por qué?
Porque asociaste el poder con dolor, con traición, con pérdida. Porque en algún momento de tu vida, quizás en la infancia, quizás sin darte cuenta, aprendiste que cuando brillabas algo se rompía. Que cuando mostrabas tu verdad, alguien se alejaba. Que cuando sobresalías alguien sufría. Y eso te marcó. Y ahora, aunque digas que quieres más, una parte de ti se encoge cada vez que te acercas a eso. A ese más, a ese poder, a esa plenitud que en el fondo sientes que no mereces o que traerá consecuencias. Y no es culpa tuya. Es un sistema de defensa, un mecanismo ancestral que tu mente creó para protegerte. Pero lo que ayer te salvó, hoy te encierra. Y aquí viene algo incómodo. Ese miedo a tu poder no se nota en los momentos grandes. Se nota en los detalles, en cómo hablas de ti, en cómo te presentas, en cómo, incluso cuando logras algo importante, le das el mérito al azar, a otros, a las circunstancias, nunca a ti. ¿Sabes lo que eso significa? Que te da vértigo ser protagonista de tu propia historia. Y eso, más que un miedo, es una amputación emocional, porque no puedes construir nada sólido si estás huyendo de ti mismo. Y aquí entra en juego una palabra que casi nadie se atreve a nombrar, la responsabilidad. No la responsabilidad aburrida y moralista de cumplir con lo que debes. Estoy hablando de la responsabilidad radical de asumir lo que eres, lo que piensas, lo que sientes, lo que podrías ser si dejas de esconderte. Esa es la responsabilidad más jodida porque te obliga a mirarte de frente, sin excusas, sin culpas, sin desvíos. Y cuando lo haces, descubres algo para lo que nadie te preparó. El monstruo que te asustaba eras tú. Pero no como enemigo, sino como potencial sin usar. Ese potencial que evitaste para no incomodar, para no fracasar, para no perder a nadie. Y aquí viene el giro brutal. Cuanto más lo evitas, más daño haces a ti y al mundo. Porque cada vez que decides quedarte en el molde, el mundo pierde algo que solo tú podías aportar. Eso es lo que nunca te dijeron, que tu poder no solo es tu derecho, es tu deber. Y no se trata de ego, se trata de impacto, porque tu existencia no es neutra. Cada vez que hablas, afectas. Cada vez que decides no moverte, alguien pierde una referencia. Cada vez que te callas, otro sigue atrapado en sus dudas, sin saber que tú tenías la respuesta. Y sí, puede sonar exagerado, pero no lo es. ¿O crees que los grandes cambios los hacen siempre los visibles, los famosos, los que tienen miles de ojos encima? No. Muchas veces el cambio empieza en un gesto silencioso, en una palabra dicha en el momento justo, en una decisión aparentemente pequeña que lo transforma todo. Pero para eso necesitas estar presente, no escondido, no fingiendo humildad, no esclavizado por el miedo. Necesitas presencia real. Y esa presencia solo llega cuando dejas de evitarte. ¿Sabes qué es lo más absurdo de todo esto? Que durante años te han dicho que tengas cuidado con ser demasiado intenso, demasiado ambicioso, demasiado sincero, demasiado tú, y tú te lo creíste. Pero nadie te dijo que el problema no era ser demasiado, el problema era estar rodeado de gente que era muy poco. Y tú ajustaste tu volumen para no molestar, pero al hacer eso te apagaste. Y ahora volver a subir ese volumen da miedo, porque no sabes quién se irá, no sabes qué relaciones vas a perder, qué zonas de confort van a explotar. Pero te digo algo, ese miedo es buena señal. Ese miedo es tu brújula, si no da miedo no es auténtico. Si no incomoda, no estás creciendo. Si no te arranca capas, no te estás transformando. Y aquí volvemos a Jung. Jung decía que el proceso de individuación no es una línea recta, es un viaje cíclico, una caída hacia adentro, una muerte simbólica, una crisis y luego un renacimiento. Pero ese renacimiento solo ocurre cuando estás dispuesto a atravesar tu miedo al poder. Porque no puedes ser tú hasta que te reconcilies con lo que puedes llegar a ser. Y eso lo cambia todo. Porque entonces ya no finges humildad, no la necesitas, ya no buscas aprobación, no te hace falta. Ya no huyes de tu poder, lo diriges. Y lo usas no para imponerte, no para sentirte superior. Lo usas para crear, para abrir caminos, para mover el mundo, para cambiar una conversación, para romper cadenas que nadie se atrevía a tocar. Y eso es lo que verdaderamente te libera. No el éxito, no el reconocimiento, no el dinero. El poder auténtico que emana de ti cuando dejas de tener miedo a ti mismo. Ese poder no grita, no presume, no necesita aplausos. Ese poder simplemente existe y todo a su alrededor lo siente. Porque el poder real no está en lo que haces, está en lo que eres cuando nadie te está mirando, cuando no finges, cuando no decoras, cuando no bajas la cabeza.
Y ahí es donde empieza el verdadero respeto, no el que te dan, el que tú decides tenerte. Porque cuando te respetas, el mundo empieza a hacer lo mismo. No porque te lo merezcas, no porque lo exijas, sino porque emites una energía tan sólida que no queda otra opción. Y entonces ya no finges, ya no mendigas, ya no corres, ya no te escondes, solo caminas firme, íntegro, completo. Y eso, para un sistema construido sobre la inseguridad, es lo más amenazante que puede existir. Alguien que no necesita permiso para ser él mismo. Y llegados a este punto, si has aguantado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti lo sabía, que este mensaje era para ti. Que había algo que llevas tiempo evitando, escondiendo, enterrando bajo capas de falsa humildad, de validación prestada, de miedos reciclados. Pero ya no puedes mirar hacia otro lado. Ya no. Porque cuando te das cuenta de verdad de que el enemigo nunca fue el mundo, sino esa versión domesticada de ti que decidiste mantener viva, algo se rompe. Y al romperse, todo empieza a encajar. Y sí, puede que te sientas perdido, que pienses, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta verdad que arde, que incomoda, que ya no me deja dormir? La respuesta no es fácil, porque no hay un camino único. Pero hay una certeza brutal. No puedes volver atrás. No puedes desver lo que ya has visto. No puedes seguir fingiendo que estás bien, viviendo con el volumen bajado. Ya no. Porque ahora sabes que no se trata de gustar, ni de encajar, ni de aparentar bondad a través de la autonegación. Se trata de reclamar lo que es tuyo, tu voz, tu energía, tu impacto, tu verdad. No con gritos, no con ego, con presencia, con firmeza, con integridad brutal. Y esto, escúchalo bien, no es una motivación pasajera, es una invitación a renacer, a soltar el papel de extra que aceptaste por miedo a ser protagonista, a dejar de medir cada palabra con el filtro de lo que pensarán los demás. Porque si vas a vivir con miedo, al menos que sea miedo a desperdiciar tu existencia, no miedo a brillar. Así que aquí está el verdadero final, el momento en que decides dejar de esperar, el momento en que entiendes que no necesitas ser más para comenzar, que ya lo eres todo, pero enterrado bajo toneladas de condicionamiento, y que tu única tarea es desenterrarte. Y eso, amigo mío, no es tarea fácil, pero es la única que vale la pena. Así que sal ahí fuera, no para demostrar nada, sino para recordarte quién eras antes de que el mundo te enseñara a fingir. Tu reto y la invitación. Y antes de que cierres este video, te lanzo un reto. En los comentarios, escribe esta frase: mi sombra ya no me controla. Quiero ver cuántos de los que han llegado hasta aquí están listos para dejar de esconderse. Quiero ver cuántos han entendido que integrar tu sombra no es debilidad, es el primer paso hacia tu poder real. Y si te ha removido algo de todo esto, aunque solo sea una grieta en tu armadura, suscríbete, porque aquí no vas a encontrar fórmulas vacías ni frases bonitas. Aquí hablamos de lo que arde, de lo que transforma, de lo que no puedes contarle a nadie, pero necesitas escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo, o quizá no. Porque si haces lo que tienes que hacer, puede que la próxima vez que alguien te vea ya no seas el mismo. Serás tú, sin filtros, sin cadenas, sin permiso. Y cuando eso pase, nadie podrá con tu presencia. Fin del juego, comienzo de tu historia.